No puede ser. Adrián entró en el supermercado para comprar una botella de agua y salió sabiendo que los dos bebés que su exesposa no podía alimentar llevaban su sangre. En Fording, Adrián Santamaría creía haber cerrado para siempre el matrimonio que la infertilidad y el orgullo destruyeron. Un encuentro accidental en un supermercado de Arganzuela lo enfrenta a Elena, la mujer que abandonó su mansión sin reclamar un solo euro, mientras intenta devolver una lata de leche para poder comprar pañales. Junto a ella hay dos bebés de 9 meses, cuya edad coincide de forma imposible con los últimos días del matrimonio. Elena rechaza el dinero de Adrián y asegura que intentó comunicarle la verdad, aunque recibió una orden escrita para no volver a buscarlo. Antes de poder descubrir quién separó realmente a la familia, Adrián tendrá que escuchar la respuesta que cambiará su vida. Los gemelos son suyos. Adrián Santamaría entró en el supermercado de Arganzuela porque su reunión con el ayuntamiento había terminado 40 minutos antes de lo previsto y el conductor se encontraba atrapado al otro lado de una manifestación. No recordaba la última vez que había empujado un carro, ni buscado una botella de agua entre estanterías. En su vida, las compras aparecían ordenadas en la despensa, y las necesidades se resolvían antes de que pudiera nombrarlas. Llevaba un traje gris, un reloj que costaba más que muchos coches, y el teléfono vibrando con mensajes del Consejo de Administración. Ignoró las llamadas mientras avanzaba hacia las cajas. Entonces escuchó a una mujer decir: «La lata está cerrada. Tengo el recibo. Solo necesito devolverla». Aquella voz no pertenecía al mundo de balances del que intentaba escapar. La había oído pronunciar promesas en una iglesia de Salamanca, discutir frente a una clínica de fertilidad y romperse durante la última noche de su matrimonio. Adrián se detuvo detrás de una columna de ofertas. En la caja de atención al cliente estaba Elena Duarte. Sujetaba a una niña contra el pecho y balanceaba con el pie un cochecito doble, donde otro bebé comenzaba a despertarse. Durante un instante, creyó que el cansancio le había fabricado una aparición. La cajera examinó la lata de leche de fórmula y explicó que, al tratarse de un producto infantil, necesitaba la autorización de la encargada para aceptar la devolución. Elena asintió sin protestar. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, ojeras profundas y un abrigo azul que Adrián recordaba de los últimos meses del matrimonio. Sobre el mostrador había un paquete pequeño de pañales, 2 frascos de comida infantil y una bolsa de arroz. «Puede descontar la diferencia», dijo Elena. «No necesito que me devuelvan todo». La cajera pasó la tarjeta una segunda vez. La pantalla volvió a mostrar: «Operación denegada». Elena cerró los ojos, calculó en silencio y retiró uno de los frascos. «Pruebe ahora». La bebé de sus brazos empezó a quejarse. Elena la besó en la frente. «Un momento. Alba, ya nos vamos». El nombre cayó sobre Adrián con una intimidad insoportable. No conocía a aquella niña, pero Elena le hablaba con el mismo tono que había utilizado años atrás al imaginar nombres para hijos que los médicos consideraban improbables. En el cochecito, el otro bebé abrió los ojos. Eran oscuros y serios, iguales a los de Elena. Pero la forma de las cejas recordó a Adrián una fotografía de su propia infancia. Habían pasado 18 meses desde el divorcio. El último informe médico no declaró que fuera imposible concebir. Habló de una probabilidad inferior al 2%. Sin embargo, después de 4 tratamientos fallidos, 2 pérdidas tempranas y años de preguntas familiares, aquel porcentaje se convirtió en una sentencia. Adrián trabajaba más horas. Elena dejó de entrar en la habitación que habían preparado como dormitorio infantil
Cada discusión terminaba con uno culpando al otro por un dolor que ninguno había causado. Mercedes, la madre de Adrián, repetía que el amor no bastaba para sostener una familia consumida por la frustración. Cuando Elena pidió el divorcio, renunció a la casa, las acciones y la compensación pactada. No quiero que tu familia diga que soporté todo por dinero, le había dicho mientras firmaba. Adrián, herido por aquella decisión, tampoco luchó por ella. Permitió que Sergio Llorente y la oficina familiar gestionaran cada documento posterior. Ahora contemplaba 2 bebés de unos 9 meses y calculaba fechas que se negaban a permanecer en el pasado. La encargada llegó a la caja. Antes de que pudiera autorizar la devolución, Alba comenzó a llorar y Elena giró. Sus ojos encontraron a Adrián. Elena perdió el color del rostro. Durante un segundo estrechó a la niña contra su pecho, como si la presencia de Adrián pudiera arrebatársela. Después, recuperó el control. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Iba a preguntarte lo mismo. Ella miró el traje. Luego la lata sobre el mostrador. La vergüenza fue sustituida por orgullo. Estoy comprando. No necesitas supervisarlo. Adrián se acercó y sacó la cartera. Llévate todo lo que necesites. Elena colocó una mano sobre la tarjeta antes de que él pudiera entregarla. No. La encargada, consciente de que otros clientes observaban, aprobó finalmente la devolución. Elena recibió el importe. Pagó los pañales, el arroz y una sola botella de comida. Dejó la lata más grande junto a la caja. Adrián sintió un impulso casi físico de ordenar que se la devolviera, pero la mirada de Elena lo detuvo. No conviertas esto en una escena, dijo ella en voz baja. Ya es una escena, estás devolviendo leche mientras llevas a 2 bebés, y yo no sabía que existían. Que tú no supieras algo nunca ha significado que nadie intentara decírtelo. Elena guardó el recibo. Acomodó a Alba y comenzó a empujar el cochecito hacia la salida. Adrián la siguió entre los pasillos. Espera. Elena no se detuvo hasta llegar junto a una estantería de productos de limpieza. Lejos de las cajas. No tienes derecho a perseguirme. Tengo derecho a preguntar. ¿Quiénes son? Son mis hijos. Eso ya lo veo. ¿Qué edad tienen? Ella apretó el manillar del cochecito. 9 meses. Adrián hizo el cálculo sin necesidad de abrir el calendario. 9 meses desde el nacimiento, más el embarazo. La concepción coincidía con las últimas semanas del matrimonio, cuando él y Elena, derrotados por años de tratamientos, habían pasado una noche juntos sin hablar de médicos ni resultados. Elena, no aquí. Entonces, dime dónde. No voy a llevarte a mi casa porque me hayas encontrado por accidente. Nicolás se movió bajo la manta y empezó a llorar. Elena intentó calmarlo mientras Alba seguía en sus brazos. Por un momento quedó atrapada entre los 2 llantos. El bolso que resbalaba de su hombro y la multitud que avanzaba alrededor. Adrián extendió las manos. Déjame sostener a uno. No los conoces. Lo sé. La sencillez de la respuesta hizo que Elena lo mirara. Él añadió. Y eso empieza a parecerme algo que debí haber sabido hace mucho tiempo. Elena dudó antes de colocar a Alba en el cochecito y levantar a Nicolás. No permitió que Adrián lo cargara, pero aceptó que recogiera el bolso y sujetara la bolsa de pañales. Caminaron hasta la salida, bajo las miradas curiosas de varios clientes. Afuera llovía. Elena cubrió el cochecito con un protector de plástico y se dirigió hacia un viejo automóvil estacionado junto a la acera. Adrián vio 2 sillas infantiles, una bolsa de ropa y varios planos enrollados en el asiento delantero. ¿Sigues trabajando como arquitecta?, preguntó. Cuando alguien me paga a tiempo. Por eso no tienes dinero para la leche. Elena cerró la puerta del maletero con más fuerza de la necesaria. Un cliente quebró. La guardería cobró por adelantado, y el casero decidió que este mes necesitaba subir la fianza. Es una semana mala. No una invitación para que administres mi vida. Podrías haberme llamado.
Ella soltó una risa sin humor. Te llamé hasta que tu abogado me ordenó detenerme. Adrián negó con la cabeza. Jamás di esa orden. Llevaba tu membrete y el nombre de Sergio. Decía que cualquier intento de atribuirte un embarazo sería tratado como extorsión. La lluvia golpeaba el techo del coche. Adrián pidió ver el documento, pero Elena respondió que no llevaba en el bolso los archivos de la peor época de su vida. Descubrí el embarazo 17 días después de firmar el divorcio, explicó. La primera prueba me pareció un error. La segunda también. Cuando la ecografía mostró 2 sacos, llamé a tu oficina. Tu secretaria me pasó con el despacho familiar. Envié una copia del informe y pedí hablar contigo sin abogados. Nadie me informó. Mandé 3 cartas certificadas. 2 regresaron marcadas como rechazadas. La tercera fue recibida por la oficina de tu madre. Después llegó la advertencia. Adrián recordó los meses posteriores al divorcio. Había viajado entre Londres y Lisboa. Había ordenado que ninguna noticia sobre Elena llegara a su despacho y había firmado una autorización para que Sergio filtrara cualquier contacto no esencial. En aquel momento, creyó que se protegía del dolor. No pedí que ocultaran un embarazo. Pediste no saber nada de mí, respondió Elena. Alguien decidió que tus hijos formaban parte de ese nada. Adrián sintió el peso de una culpa que todavía no podía atribuir por completo a otros. ¿Por qué no viniste personalmente?, preguntó. Y supo que la frase sonaba a acusación antes de terminarla. Elena abrió la puerta trasera para comprobar los arneses. Fui a la Torre Santa María cuando estaba de 5 meses. Seguridad tenía una orden para impedirme la entrada. Tu madre bajó al vestíbulo. Me ofreció dinero para desaparecer y dijo que tú no querías ser utilizado. Adrián retrocedió. Mi madre sabía que estabas embarazada. Sabía que eran 2. Le mostré la ecografía. Aceptaste dinero. Elena se volvió con una expresión que le recordó por qué había renunciado a la compensación del divorcio. No acepté un euro. Me llevé mis planos. Trabajé hasta que el médico me obligó a parar y vendí las joyas que eran mías antes de casarnos. Nicolás y Alba nacieron 4 semanas antes de tiempo. Volví a escribirte desde el hospital. Recibí otro sobre sin abrir. Adrián quiso decir que comprobaría cada palabra, pero comprendió que hablar de verificación frente a 2 niños que ella había alimentado sola sonaría como otra forma de llamarla mentirosa. Aún así, había una pregunta que el miedo no le permitía evitar. ¿Estás segura de que son míos? Elena permaneció inmóvil. Nicolás dejó de llorar y observó a Adrián desde su silla. En la oreja izquierda tenía el mismo pequeño pliegue que aparecía en las fotografías infantiles de la familia Santa María. Un detalle insignificante que ningún tribunal aceptaría y que, sin embargo, hizo temblar las manos de Adrián. Elena vio hacia dónde miraba. Podemos hacer una prueba de ADN, dijo, pero no usarás la duda para humillarme, ni para llevarte a los niños. No quiero quitártelos. Hace 5 minutos, ni siquiera sabía sus nombres. No sabes lo que quieres. Adrián aceptó aquella verdad. Preguntó si podía al menos comprar la lata de leche que había dejado dentro. Hoy tengo suficiente, respondió ella. La devolución era para equilibrar la semana. No necesito que conviertas una mala mañana en la prueba de que soy una madre incapaz. Él guardó la cartera, por primera vez desde que la vio. Dejó de intentar resolver la escena con dinero. Entonces dime, ¿qué puedo hacer? Elena abrió la puerta del conductor. Puedes empezar por no seguirme y comprobar quién decidió que mis cartas no merecían llegar hasta ti. Adrián apoyó una mano en la puerta antes de que ella la cerrara, sin impedirle marcharse. Solo responde una cosa. Necesito escucharlo de ti. Elena miró a los gemelos. Alba agitaba los dedos bajo la manta. Nicolás había vuelto a dormirse. La dureza de su rostro cedió un instante. No por Adrián, sino por el cansancio de haber sostenido aquella verdad durante más de 1 año. Los médicos dijeron que era casi imposible.
No imposible. Sucedió la última noche que pasamos juntos. Adrián recordó la lluvia contra las ventanas de la antigua casa. La forma en que se habían abrazado sabiendo que a la mañana siguiente continuarían con el divorcio y la esperanza que ninguno se atrevió a nombrar. ¿Por qué no pusiste mi apellido en los certificados? Porque recibí una amenaza firmada en tu nombre y no iba a entregarles a mis hijos antes de que pudieran respirar sin ayuda. Él apartó la mano de la puerta. Son mis hijos. Elena. Ella sostuvo su mirada, mientras la lluvia separaba el supermercado de todos los lugares donde aquella conversación debió ocurrir. Son tuyos. Adrián. Los dos. Elena arrancó el coche después de pronunciar aquellas palabras. Adrián no la siguió. Permaneció bajo la lluvia, viendo cómo las luces traseras desaparecían entre el tráfico, con el impulso de llamar a su conductor, ordenar que averiguaran la matrícula y enviar a alguien a vigilarla. Sacó el teléfono, pero recordó lo que Elena acababa de decir durante años. Cada necesidad de controlar había llegado a ella con el membrete de su familia. Guardó el aparato. En vez de perseguirla, regresó al supermercado y compró únicamente la botella de agua que había ido a buscar. La lata de vuelta seguía detrás del mostrador. Preguntó si podía adquirirla, pero no pidió que se la enviaran, ni dejó dinero a nombre de Elena. La llevó a su apartamento y la colocó sobre la mesa como recordatorio de todo lo que su fortuna no había evitado. Aquella noche revisó los mensajes del período posterior al divorcio. No encontró llamadas de Elena, cartas ni ecografías. Encontró, en cambio, la orden que él mismo había enviado a Sergio Filtra: cualquier contacto no esencial. No quiero más asuntos personales en mi despacho. A las 3 de la mañana comprendió que alguien había interpretado esa frase o había aprovechado su crueldad para borrar a 2 hijos antes de que nacieran. El correo de Elena llegó al día siguiente a las 9:12. No contenía reproches. Incluía el nombre de un laboratorio independiente y 4 condiciones: las muestras se tomarían en su apartamento. Los bebés no serían trasladados. Los resultados llegarían simultáneamente a ambos. Ningún abogado de la familia Santamaría participaría. Adrián aceptó sin modificar una palabra. Ella le envió la dirección 1 hora antes de la cita. El edificio estaba en una calle tranquila de Arganzuela, con un ascensor tan estrecho que el cochecito doble debía plegarse para entrar. Adrián llegó solo y sin flores, regalos ni asistentes. Elena abrió la puerta con Nicolás en brazos. El teléfono se queda en silencio. Y no fotografías nada, dijo. Él obedeció. El apartamento era pequeño, pero no miserable. Había planos extendidos sobre una mesa, juguetes usados y 2 cunas colocadas en el dormitorio de Elena. Una gotera había manchado el techo del pasillo. Adrián la miró demasiado tiempo. El casero ya lo sabe, advirtió ella. No he abierto la puerta para que compres el edificio. Iba a preguntar si es seguro. Puedes preguntar. Lo que no puedes es decidir la respuesta antes de escucharla. Adrián dejó el abrigo y esperó a que ella le indicara dónde sentarse. Sobre la mesa había una carpeta gris. Elena comenzó por la ecografía fechada 17 días después del divorcio. Luego mostró los informes del embarazo, los certificados de nacimiento y las pulseras del hospital. Nicolás y Alba habían nacido a las 36 semanas. Durante 11 días necesitaron vigilancia neonatal, pero ambos estaban sanos. Adrián pasó un dedo cerca de las pulseras sin tocarlas. Estuviste sola. Mi hermana vino desde Valencia para el parto. Una vecina me ayudó después. Preguntaba si estaba sola cuando nacieron. Y yo te estoy explicando quién estuvo. No conviertas tu ausencia en la única historia de esos días. Después Elena presentó 3 resguardos de correo certificado. El primero había sido rechazado. El segundo, devuelto. El tercero figuraba recibido por la oficina familiar. Había también una copia de la carta enviada tras el nacimiento. El sobre conservaba una etiqueta donde se leía:
Destinatario no acepta comunicaciones. Finalmente, colocó el documento de advertencia frente a Adrián. Llevaba el logotipo del Grupo Santa María y una firma digital atribuida a Sergio Llorente. El texto calificaba cualquier reclamación de embarazo o paternidad como un intento potencial de extorsión y ordenaba a Elena no contactar de nuevo con Adrián. «Yo nunca autoricé esto», dijo Adrián. Elena cruzó los brazos. «Pero autorizaste a esas personas a hablar por ti. ¿No es lo mismo? Para quien recibe la amenaza». «Sí». Él estudió el código del documento. Parecía auténtico. Aunque la redacción no coincidía con los escritos habituales de Sergio, preguntó si conservaba el original. Elena abrió una caja y se lo entregó con guantes de algodón que utilizaba para sus planos. Adrián quiso llamar de inmediato al abogado, pero se contuvo. «¿Qué te dijo mi madre exactamente cuando fuiste a la torre? Que habías rehecho tu vida y no querías que una noticia improbable destruyera tu reputación. Dijo que podía aceptar 500.000 euros y firmar una renuncia. ¿Tienes pruebas?» La expresión de Elena se endureció. «Siempre llegamos al mismo lugar. Yo hablo, y tú buscas un sello que me haga creíble». Adrián cerró la carpeta. «Necesito pruebas para enfrentarme a ellos. No para decidir si mereces respeto. Entonces aprende a decirlo así desde el principio». El timbre los interrumpió. Una enfermera del laboratorio entró con los kits sellados. Verificó las identidades y explicó que las muestras serían analizadas sin intervención de ninguna parte. El procedimiento duró pocos minutos. La enfermera tomó muestras bucales a Adrián y a los gemelos, mientras Elena sostenía a cada uno. Cuando Nicolás protestó, Adrián dio un paso instintivo, pero se detuvo hasta que ella asintió. Después de sellar los tubos, la profesional informó que los resultados estarían listos en 72 horas. Al quedarse solos, Adrián preguntó si podía esperar un momento. Elena aceptó, porque Alba se había dormido, y Nicolás necesitaba un cambio de pañal. Adrián observó cómo ella preparaba todo con una sola mano. «Puedo hacerlo», ofreció. «¿Has cambiado alguno?» «No». «Entonces puedes alcanzar las toallitas y mirar». No se burló de su torpeza, ni le concedió el título de padre por estar presente durante 10 minutos. Le explicó cómo sujetar las piernas sin forzar y dónde guardar la ropa. Nicolás atrapó uno de los dedos de Adrián. El contacto fue mínimo, pero él dejó de respirar. Había pasado años imaginando que nunca tendría un hijo, y ahora uno posible apretaba su mano sin conocerlo. Elena percibió la emoción. «No le prometas nada todavía», dijo. «Los bebés no necesitan discursos. Necesitan que la gente vuelva cuando dijo que volvería». Adrián preguntó qué necesitaban durante los 3 días de espera. Elena respondió que nada que él pudiera entregar sin condiciones. Él propuso depositar una cantidad provisional en una cuenta administrada por un mediador, destinada únicamente a gastos de Nicolás y Alba, sin exigir acceso ni reconocimiento de paternidad. Elena consideró la oferta. «Después del resultado, hablaremos de obligaciones legales. Hasta entonces, no quiero que una transferencia aparezca mañana como prueba de que compraste mi cooperación». Adrián aceptó. Antes de salir, pidió permiso para sostener a Alba. Elena dudó, pero colocó a la niña en sus brazos y permaneció cerca. Adrián la sostuvo con demasiada rigidez. «Relaja el hombro», indicó Elena. Ella nota el miedo. Alba abrió los ojos y tiró de la solapa de su traje. Adrián sonrió de una manera que Elena no veía desde antes de las clínicas. Aún así, cuando él preguntó si podía volver al día siguiente, ella negó con suavidad. «No hasta que tengamos el resultado. Creí que estabas segura». «Lo estoy. Pero tú pediste la prueba. Ahora debes soportar el tiempo que tarda la respuesta que exigiste». En la Torre Santa María, Adrián ordenó conservar todos los registros de la oficina familiar sin advertir a Mercedes ni a Sergio. El equipo informático encontró que las entradas relacionadas con Elena
habían sido eliminadas de la base principal, pero permanecían referencias en copias automáticas. 3 cartas se registraron durante el embarazo. Una cuarta llegó desde el hospital. Todas fueron clasificadas como contacto hostil por un usuario vinculado al despacho de Sergio. Seguridad conservaba además la orden que impidió el acceso de Elena cuando estaba embarazada. El documento citaba una instrucción general de Adrián, aunque la frase sobre posibles reclamaciones de paternidad había sido añadida después. Sergio entró en el despacho sin saber que la pantalla mostraba los registros. ¿Quién escribió esa línea?, preguntó Adrián. El abogado palideció. Explicó que la oficina seguía un protocolo solicitado por Mercedes para evitar chantajes tras el divorcio. Tu madre recibió información médica que no parecía fiable. Era una ecografía con 2 nombres. No sabíamos si eran tuyos. Por eso decidiste que yo no debía saber que existían. Sergio afirmó que no recordaba cada carta y pidió tiempo para revisar. Adrián suspendió su acceso a los sistemas. Has tenido 18 meses. Yo solo llevo 2 días. Mercedes llamó antes de que Sergio abandonara el edificio. No preguntó por los documentos, sino por las fotografías tomadas en el supermercado. Alguien había publicado una imagen borrosa de Adrián junto a Elena. Y el cochecito. Debes controlar esto antes de que los inversores imaginen un heredero oculto, dijo. Adrián sintió frío al escuchar el singular. Son 2 bebés. Hubo una pausa demasiado larga. ¿Quién te ha dicho eso, Elena? Mercedes respondió que su exnuera había construido una historia para aprovechar su vulnerabilidad y aconsejó no acercarse sin abogados. Adrián no reveló la prueba en curso. ¿La viste embarazada en la torre?, preguntó. Vi a una mujer desesperada, haciendo afirmaciones. Le ofreciste 500.000 euros. Mercedes desvió la conversación hacia la reputación del grupo. Él repitió la pregunta. Hablaremos cuando tengas hechos. No lágrimas, contestó ella antes de colgar. Adrián comprendió que su madre no estaba sorprendida por los gemelos. Lo que la inquietaba era que él hubiera llegado hasta Elena sin pasar por los filtros que ella controlaba. Ordenó revisar también las cuentas, desde las que podía haberse preparado la oferta de dinero. El resultado llegó 70 horas después. Adrián abrió el mensaje en su despacho al mismo tiempo que Elena lo recibía en el apartamento. La probabilidad de paternidad superaba el 99% para ambos niños. Permaneció mirando los nombres hasta que las letras perdieron nitidez. No celebró. Lloró en silencio por los primeros latidos que no escuchó, las incubadoras que no vio, y los 9 meses durante los cuales Nicolás y Alba habían aprendido el mundo sin él. Elena llamó 15 minutos después. Ya lo sabes. Sí. Gracias por permitir la prueba. No la hice por ti. La hice para que nadie pueda usar la duda contra ellos. Acordaron reunirse con una mediadora familiar independiente. Adrián pidió ver a los gemelos antes. Elena aceptó una visita de 1 hora. Cuando llegó, ella le permitió sostener a Nicolás. El niño examinó su rostro y luego apoyó la mejilla contra su pecho. «Soy tu padre», susurró Adrián. Elena lo oyó. «¿Biológicamente?» «Sí. Lo demás se construye». Él no discutió. Preguntó cuándo podrían hablar de los apellidos y del reconocimiento legal, cuando demuestres que quieres asumir responsabilidades, no adquirir posesiones. Esa misma tarde, una antigua administrativa, llamada Clara Mena, pidió reunirse con Adrián fuera de la torre. Había renunciado 6 meses antes. Después de años trabajando para la oficina familiar, llegó a una cafetería con una memoria cifrada y explicó que había guardado copias porque temía convertirse en responsable de órdenes que no compartía. Yo registré la primera carta de Elena, dijo. Sergio ordenó devolverla. Pero no fue idea suya. Mercedes convocó una reunión y dijo que un embarazo destruiría el acuerdo de divorcio y convertiría a Elena en una amenaza para el patrimonio. Clara conservaba la minuta, las instrucciones de seguridad
y un correo enviado desde la cuenta privada de Mercedes. Adrián abrió el archivo. En él aparecían las ecografías que su madre había afirmado no considerar fiables, la confirmación de que Elena rechazó el dinero y una orden dirigida a Sergio. La frase final no dejaba espacio para protocolos mal interpretados. Elena Duarte y cualquier niño que presente como descendiente no deben llegar hasta Adrián. Si insiste, recuérdale que él eligió no saber nada de ella. Adrián leyó 2 veces. Su madre no solo había ocultado las cartas, había utilizado la cobardía de su hijo como firma. Debajo, una última línea resumía la decisión. Ella y esos niños nunca deben tener acceso a Adrián. Adrián citó a Mercedes en la sala del consejo. Sobre la mesa, colocó el correo conservado por Clara, las ecografías y los registros de las cartas devueltas. Su madre no fingió sorpresa. Leyó la última línea y preguntó cuánto sabía Elena. «¿Sabe lo que hiciste?» «Yo también». Mercedes sostuvo que había protegido al grupo durante un divorcio capaz de paralizar decisiones empresariales. Acababas de aceptar que nunca tendrías hijos. Apareció embarazada después de renunciar a la compensación. Cualquier abogado habría sospechado. Un abogado habría pedido una prueba. Tú decidiste que yo no debía conocer la pregunta. Mercedes recordó la orden de Adrián de no recibir asuntos personales. Él aceptó su responsabilidad, pero no permitió que se utilizara como absolución. Yo cerré la puerta. Tú escondiste a 2 niños detrás de ella. Su madre golpeó con un dedo la ecografía. No sabíamos que fueran tuyos. Adrián mostró el resultado del laboratorio. Ahora lo sabemos. Nicolás y Alba son mis hijos. Mercedes tardó apenas un segundo en pasar del rechazo al cálculo. Preguntó si Elena reclamaba acciones, propiedades o derechos hereditarios. Adrián comprendió que para su madre la paternidad solo existía cuando podía traducirse en porcentajes. Mercedes abrió una carpeta y sacó la copia de un cheque bancario por 500.000 euros. Estaba emitido a nombre de Elena y marcado como anulado. Le ofrecí una salida que cualquier persona razonable habría aceptado. Ella la rechazó, porque $500.000 no era suficiente. Si podía obtener una parte del patrimonio mediante 2 niños, Adrián sintió vergüenza de que aquella lógica hubiera gobernado su vida durante tanto tiempo. Elena había renunciado a la casa y a la compensación para escapar precisamente de esa acusación. Si hubiera querido dinero, habría presentado la prueba de embarazo durante el divorcio. Quizá esperaba confirmar la paternidad antes de actuar. Entonces, ¿por qué no dejaste que me lo dijera? Mercedes no respondió. Adrián anunció que quedaba apartada de la oficina familiar. Mientras una auditoría revisaba las comunicaciones, también suspendió definitivamente a Sergio de cualquier representación personal. Ella recordó que seguía presidiendo el Consejo de la Sociedad Matriz y poseía suficientes apoyos para cuestionar sus decisiones. Puedes castigarme como hijo, pero el mercado no perdonará que aparezcan 2 herederos ocultos. No estaban ocultos. Los ocultaste tú. Mercedes se levantó. Si reconoces a esos niños sin controlar a Elena, ella controlará el futuro del grupo. Adrián respondió. El problema es que todavía crees que reconocer a mis hijos significa poseer a su madre. La noticia de la prueba no se hizo pública, pero las fotografías del supermercado empezaron a circular entre periodistas financieros. 2 miembros del consejo preguntaron si existía un conflicto sucesorio. Adrián se negó a responder antes de acordarlo con Elena. Convocó una auditoría externa y entregó a Clara protección como informante. Sergio, por medio de su propio abogado, afirmó que había ejecutado instrucciones legítimas y señaló la autorización general firmada por Adrián. Aquella defensa contenía suficiente verdad para impedir que él se presentara como víctima. Había permitido que otros decidieran qué emociones merecían llegar hasta su despacho. Para corregirlo,
Separó sus asuntos personales del departamento jurídico del grupo y eligió a una mediadora familiar, que Elena aprobó en la primera sesión. Adrián reconoció formalmente la paternidad y aceptó aportar manutención desde el nacimiento. Además de cubrir los gastos médicos documentados, Elena pidió que el dinero quedara establecido mediante resolución sin cuentas controladas por los Santamaría. No quiero gratitud obligatoria, dijo. Es responsabilidad de ambos. Adrián aceptó. La reunión avanzó, hasta que la mediadora preguntó por la vivienda, al recordar la gotera, el ascensor estrecho y el automóvil viejo. Él contestó demasiado rápido, Elena. Y los niños deberían trasladarse a la casa familiar. Elena dejó el bolígrafo sobre la mesa. No voy a volver a una propiedad donde tu madre pudo prohibirme la entrada. Adrián explicó que Mercedes ya no tenía autoridad allí y que la casa ofrecía espacio, seguridad y personal. Precisamente, tú controlarías las puertas, los empleados y hasta el coche que utilizara. No intento controlarte. Quiero que los niños estén seguros. Están seguros conmigo. Tener menos dinero que tú no convierte su hogar en un peligro. La mediadora intervino y propuso evaluar necesidades concretas, pero Adrián seguía pensando en la mancha del techo. Ofreció alquilar un apartamento más grande a nombre de Elena. Ella respondió que estudiaría una ayuda de vivienda dentro del acuerdo legal, no una mudanza elegida unilateralmente. No puedes pasar de no saber que existen a diseñarles una vida completa en 4 días. Adrián escuchó la frase. Aunque el miedo permaneció, preguntó qué ocurriría si el casero no reparaba la gotera o si el ascensor fallaba durante una emergencia. Elena contestó que esos problemas se resolvían con contratos técnicos y planificación, no arrebatando a una madre su hogar. La sesión terminó con visitas de 2 horas, 3 veces por semana, en el apartamento y bajo un calendario revisable. Durante las primeras visitas, Adrián aprendió que Nicolás se dormía con ruido y Alba necesitaba silencio, que uno rechazaba las cucharas azules y la otra se reía cuando alguien estornudaba. Llegaba puntual y dejaba el teléfono apagado. Elena le enseñó a preparar los biberones, esterilizar las piezas y reconocer cuando el llanto era hambre o cansancio. No había reconciliación entre ellos, pero aparecieron momentos en que recordaban cómo habían sido antes de que cada conversación se convirtiera en un tratamiento. Una tarde, el agua de la gotera alcanzó la pared junto a una de las cunas. Elena trasladó ambas al salón y llamó otra vez al propietario. Adrián vio yeso húmedo sobre el suelo. Esto no puede continuar. Ya he solicitado una inspección. Los niños no pasarán otra noche aquí. Elena se colocó frente a las cunas. No decides eso. Soy su padre. Hace una semana que sabe sus nombres. No uses el título como una llave maestra. Adrián llamó a la mediadora y pidió una solución urgente. También envió un mensaje a su nuevo equipo jurídico. Evaluad todas las opciones para proteger a Nicolás. Y Alba, si la vivienda no se repara, no presentéis nada sin mi autorización. La inspección municipal declaró inhabitable únicamente el dormitorio afectado durante 10 días. Elena aceptó trasladarse temporalmente con los niños al piso de su hermana, que había llegado desde Valencia. Adrián ofreció un hotel, pero ella prefirió un espacio familiar. Él respetó la decisión y mantuvo las visitas en el nuevo domicilio. Sin embargo, su mensaje a los abogados ya había iniciado una cadena que no controlaba. El despacho externo preparó un borrador de medidas urgentes. Proponía residencia provisional en una propiedad de Adrián, acceso diario del padre y una evaluación de la capacidad económica de Elena. El informe describía el intento de devolver la leche, el automóvil antiguo y la vivienda dañada como señales de inestabilidad. Adrián leyó el borrador y escribió en el margen: esto convierte la pobreza temporal en negligencia. Rehacer.
No lo firmó. Aún así, solicitó que se preservaran sus derechos de contacto ante cualquier traslado inesperado. Esa frase fue enviada al departamento legal de la sociedad matriz, donde Mercedes conservaba aliados. Uno de ellos reactivó la autorización que Sergio había preparado antes de ser suspendido y remitió el borrador a Garrido y Asociados, un despacho acostumbrado a proteger fortunas familiares mediante medidas agresivas. Mercedes llamó a Adrián esa noche. Sabía que Elena había abandonado temporalmente el apartamento y presentó el hecho como una prueba de incapacidad. Los niños necesitan estabilidad, no improvisaciones. Están con su tía porque el dormitorio tiene humedad, y mañana podría llevárselos a Valencia. Debes asegurar la custodia antes de que te deje fuera. Adrián respondió que la mediación continuaba y que no pediría separar a los bebés de Elena. Su madre advirtió que el consejo se reuniría para valorar el riesgo reputacional. Si no controlas la situación, otros lo harán. Eso fue exactamente lo que dijiste antes de ocultarme las cartas. Cortó la llamada y ordenó por escrito que ningún despacho presentara acciones. Recibió confirmación de su equipo directo. No sabía que Garrido y Asociados había registrado aquella mañana una solicitud preventiva. Usando poderes societarios aún vigentes, el documento pedía que Elena no cambiara el domicilio de los niños y que Adrián obtuviera acceso provisional ampliado. No solicitaba la custodia exclusiva, pero incluía el borrador sobre su precariedad económica como fundamento. Para un juez era una petición cautelar. Para Elena, sería la confirmación de la amenaza que llevaba 18 meses esperando. Un procurador entregó la notificación durante una de las visitas. Elena leyó el encabezado mientras Adrián sostenía a Alba. Dijiste que no intentarías quitármelos. No he presentado nada. Ella le mostró la primera página. El solicitante era Adrián Santamaría. Representado por un despacho contratado por el grupo, se exigía información sobre ingresos, vivienda, guardería y cualquier traslado fuera de Madrid. Esto lleva tu nombre. Pedí evaluar opciones. No registrar una solicitud. Otra vez das una orden amplia y después afirmas que no sabías lo que harían con ella. Adrián dejó a Alba en la cuna antes de acercarse. Voy a retirarlo hoy mismo. No puedes retirar el hecho de que tu primera reacción ante una gotera fue preparar un expediente contra mí. Rechacé ese borrador, pero les diste mis problemas para que los convirtieran en pruebas. Elena llamó a su abogada y canceló las visitas hasta que la mediadora garantizara que ninguna información sería utilizada fuera del acuerdo. Adrián no protestó. Sabía que exigir ver a los niños en ese momento demostraría exactamente lo que ella temía. Salió del piso de la hermana sin despedirse de Nicolás y Alba, porque la puerta se cerró antes de que pudiera encontrar palabras. Adrián llegó a la torre dispuesto a identificar quién había enviado la solicitud. Encontró a Mercedes reunida con 2 consejeros y al representante de Garrido y Asociados. El abogado aseguró que actuó para proteger a los herederos ante un posible traslado. Adrián revocó en ese instante todos los poderes del despacho y ordenó retirar la medida. Mercedes lo acusó de poner sentimientos personales por encima del grupo. Elena ya controla cuándo puedes ver a tus hijos. ¿Eso te parece una relación equilibrada? Después de lo que hicimos, no tengo derecho a exigir confianza inmediata. Un consejero preguntó si el resultado de ADN era auténtico. Adrián confirmó la paternidad. La noticia transformó la discusión en un problema sucesorio y provocó llamadas a inversores antes de que terminara la reunión. Alguien envió el expediente judicial y las fotografías del supermercado a un portal de noticias. Adrián llamó a Elena, pero ella no contestó. Envió el comprobante de retirada y asumió por escrito que la solicitud había nacido de una instrucción imprecisa suya. No pidió que lo perdonara. Mientras esperaba una respuesta, vio aparecer la primera alerta de prensa. El titular no hablaba de cartas interceptadas,
ni de poderes utilizados sin autorización. Presentaba una historia más rentable una mujer pobre. 2 herederos y un millonario engañado. A medianoche. La noticia ocupaba todos los medios digitales. La exesposa secreta de Adrián Santamaría ocultó a 2 herederos y ahora reclama parte de su fortuna. El artículo afirmaba que Elena reapareció después de 18 meses, que vivía en condiciones precarias y que el empresario había acudido a los tribunales para proteger a los niños. Ninguna línea mencionaba las 4 cartas, el documento de amenaza o los 500.000 euros que ella rechazó. Frente al edificio de su hermana comenzaron a reunirse reporteros. Elena envió a Adrián una sola fotografía a la notificación judicial junto a la carta que la acusaba de extorsión. Debajo escribió: «Prometiste averiguar quién me silenció y has vuelto a darles un documento para hacerlo». Adrián observó el correo de Mercedes, su mensaje a los abogados y el titular construido con ambos. Podía culpar al despacho, o a su madre y a los consejeros que filtraron la información. Sin embargo, la primera orden llevaba otra vez su nombre. En la pantalla, el encabezado crecía con cada actualización. La exesposa ocultó a los gemelos para apoderarse del Imperio Santamaría. A la mañana siguiente, Adrián publicó una corrección firmada únicamente por él. Confirmó que la medida cautelar había sido retirada. Negó que Elena reclamara parte del grupo y exigió a los medios retirar las fotografías donde aparecían los gemelos. El comunicado apenas logró competir con la historia fabricada. Varias firmas cancelaron reuniones con Elena, y el propietario de su apartamento le advirtió que no quería periodistas en el edificio. Adrián pidió a la mediadora trasladarle una oferta de protección legal independiente, pagada sin condiciones. Elena aceptó únicamente que una abogada especializada defendiera la privacidad de Nicolás y Alba. No reanudó las visitas. «Primero debe detener a la gente que sigue actuando con su nombre», explicó la mediadora. Adrián convocó al consejo para destituir a Mercedes, pero ella adelantó la reunión y reunió suficientes votos para mantener la presidencia hasta la auditoría. Faltaban 2 días para el aniversario del Grupo Santamaría. Un acto con inversores y transmisión en directo. Mercedes anunció que aprovecharía el evento para responder a las acusaciones interesadas contra la familia. Envió a Adrián un discurso preparado. Debía afirmar que acababa de conocer la existencia de los niños, que investigaba las intenciones de Elena y que cualquier derecho sucesorio se resolvería sin comprometer la estabilidad empresarial. Adrián devolvió el discurso sin firmar. Mercedes lo citó en la casa familiar y advirtió que 40 años de trabajo podían desaparecer si los bancos veían una crisis de control. «Di que actuaste de buena fe y que Elena ocultó el embarazo. Eso es falso. Ella no llegó hasta ti, porque tú lo impediste». Mercedes sostuvo que las cartas no probaban la paternidad y que los 500.000 euros evitaban un litigio. Adrián preguntó por qué filtró la solicitud de custodia. Ella no lo admitió, pero conocía detalles aún no publicados. «Un hombre en tu posición no puede permitir que una exesposa decida cuándo ve a sus herederos. No son herederos antes que hijos. Si subes mañana a ese escenario contra mí, perderás el consejo. Entonces lo perderé. Por Elena, por Nicolás, Alba, y por cada decisión que delegué para no sentir dolor. No compraré otra semana de silencio con la reputación de su madre». Salió con los archivos familiares por primera vez. Dejó que Mercedes conservara el edificio y perdió el miedo a perder su aprobación. Elena tampoco quería convertirse en protagonista de una batalla empresarial. Su abogada le aconsejó no asistir al aniversario y entregar las pruebas directamente al juzgado. Pero Clara descubrió que el programa incluía una intervención de Mercedes titulada «La verdad frente al oportunismo», y que se proyectaría la fotografía del supermercado con los rostros de los niños difuminados.
Elena comprendió que la ausencia permitiría a otros volver a escribir su historia. Aceptó acudir sin Nicolás ni Alba, que permanecerían con su hermana en una ubicación protegida. Preparó una carpeta con los resguardos certificados, la carta del hospital, la advertencia firmada en nombre de Sergio, el cheque anulado y el correo de Mercedes. Clara autorizó que su declaración y los registros de la oficina fueran presentados ante el consejo. Adrián ofreció enviarle una acreditación. «No entraré como tu invitada», respondió Elena. «Mi abogada ha solicitado derecho de réplica porque el acto piensa mencionarme». Él aceptó. «No sé si podrás perdonarme. No voy para perdonarte. Voy para impedir que nuestros hijos crezcan leyendo que su madre los utilizó». Adrián preguntó qué podía hacer en el escenario. «No hables por mí. Habla de lo que hiciste tú». La distinción le pareció más difícil que cualquier discurso preparado. El auditorio de la Torre Santa María recibió a 500 invitados bajo una pantalla, donde se celebraban décadas de crecimiento. Mercedes abrió el acto recordando a su difunto esposo y presentando a la familia como garantía de estabilidad. Después cambió el tono. Habló de una campaña de difamación impulsada por personas que pretendían aprovechar un momento privado, sin nombrar a Elena. Describió a una exesposa que renunció voluntariamente al matrimonio y reapareció cuando 2 niños podían alterar una herencia. La fotografía del supermercado apareció. Adrián se levantó antes de que terminara. «Retira esa imagen». Mercedes sostuvo que los rostros estaban protegidos. Sus vidas no. El director técnico apagó la pantalla, pero varios consejeros protestaron. Adrián subió al escenario con el resultado de ADN. «Nicolás Duarte y Alba Duarte son mis hijos. Elena intentó informarme desde que conoció el embarazo. Envió cartas de informes médicos y acudió a esta torre. No ocultó a nadie. Fue excluida por una estructura que yo permití y que mi madre dirigió». El auditorio se llenó de murmullos. Mercedes se acercó al micrófono. «Adrián habla desde la culpa. Aún no ha explicado por qué Elena esperó hasta encontrárselo en un supermercado». Desde el fondo, una voz respondió: «Porque cada puerta con su apellido estaba cerrada». Elena avanzó acompañada por su abogada, y Clara no llevaba a los gemelos, ni permitió que las cámaras enfocaran las fotografías de su teléfono. Colocó 4 sobres frente a Mercedes. «Esta carta se envió durante el primer trimestre. Esta, después de saber que eran gemelos. La tercera llegó a su oficina cuando estaba de 5 meses. La última salió del hospital. Mostró códigos de seguimiento y firmas de recepción. Luego proyectó la advertencia que la acusaba de extorsión. Sergio afirmó que respondía a órdenes generales de Adrián. Elena asintió. Él dio poder para que otros hablaran en su nombre. Esa es su responsabilidad». Pero la frase sobre el embarazo fue añadida después por su despacho. Clara presentó los registros y el correo de Mercedes. Por último apareció el cheque de 500.000 euros. Rechazado y anulado. «Si regresé por dinero, ¿por qué renuncié a la compensación y rechacé esto estando embarazada y sin trabajo estable?» Mercedes dijo que podía ser una estrategia para exigir más. Elena la miró. «Usted necesita que toda dignidad tenga un precio, porque así puede creer que es dueña de la tienda». Clara explicó la orden de devolver las cartas y cómo Sergio clasificó a Elena como contacto hostil. La auditoría confirmó accesos desde las cuentas de Mercedes y 2 consejeros a los documentos de custodia antes de la filtración. Sergio lo atribuyó a una protección rutinaria del patrimonio. Adrián tomó el micrófono. Fue abuso de poder. Y empezó con mi decisión de no querer saber nada de Elena. Reconoció que su mensaje sobre todas las opciones originó el expediente judicial. Escribí que no presentaran nada sin autorización. Pero entregué información sobre su pobreza temporal a un sistema entrenado para convertir cualquier debilidad en ventaja.
No fingiré que el problema terminó cuando alguien desobedeció la última línea, anunció la retirada irrevocable de la solicitud, la renuncia a usar recursos empresariales en la mediación y la suspensión de Sergio mientras se investigaba la falsificación, propuso apartar a Mercedes y a los consejeros implicados. La manutención y el reconocimiento se establecerán ante un tribunal independiente. Elena no tendrá que vivir conmigo, casarse de nuevo ni ceder derechos para que Nicolás y Alba reciban lo que les corresponde. Mercedes recordó que Adrián no podía suspender a la presidenta, sin votación. Él aceptó el límite y pidió a los consejeros votar ante los accionistas conectados. 2 aliados solicitaron un receso. Otros retiraron su apoyo. Un representante bancario condicionó la continuidad financiera a una investigación independiente. La votación apartó provisionalmente a Mercedes y abrió un examen sobre la oficina familiar. Antes de salir, ella se enfrentó a su hijo. Cuando Elena vuelva a abandonarte, recordarás que intenté protegerte. Protegerme habría sido obligarme a escuchar. No borrar a mis hijos. Adrián no pidió que la expulsaran. Dejó que entregara su acreditación y saliera por la puerta que había controlado. Sergio fue acompañado a otra sala para preservar sus dispositivos. El consejo nombró una comisión temporal sin familiares. Adrián renunció a presidirla y aceptó que revisaran sus órdenes. Las acciones cayeron durante la transmisión, pero no interrumpió el acto con promesas comerciales. Por primera vez, la verdad no fue medida, según su efecto sobre el mercado. Cuando terminaron las preguntas, varios periodistas rodearon a Elena. Ella leyó una declaración breve. No había ocultado a los niños. No solicitaba participación en la empresa y no autorizaba el uso de sus imágenes. Agradeció a Clara y pidió que el caso no se presentara como una historia donde un millonario descubría la verdad y salvaba a una madre pobre. Yo mantuve a mis hijos a salvo cuando su familia intentó comprar mi silencio. Adrián ha comenzado a asumir su responsabilidad. Eso no borra lo anterior. Él permaneció a distancia y no interrumpió. Más tarde, en una sala privada, entregó a Elena la confirmación de que la medida judicial había sido retirada y los documentos para que la manutención se fijara desde el nacimiento. No voy a pedirte que vuelvas, dijo. Tampoco que confíes en mí porque hice lo mínimo delante de cámaras. Elena revisó los papeles. Hoy no hablaste por mí. Eso es distinto. Quiero ver a Nicolás y Alba. Cuando la mediadora considere que es seguro, la mediadora no tiene que decidir si eres emocionalmente seguro. Tus actos lo harán. Adrián aceptó sin negociar una fecha. Aquella renuncia al control fue la primera respuesta que Elena no necesitó discutir. 3 días después, la mediación se reanudó. Elena había regresado a su apartamento tras la reparación del dormitorio. Una inspección independiente confirmó que la vivienda era segura, y el acuerdo provisional estableció visitas breves, sin personal de seguridad ni abogados. Adrián llegó con una bolsa sencilla pañales, 2 libros de tela y la lata de leche que compró el día del supermercado. No la traje para recordar que no tenías dinero, aclaró. La traje porque fue lo primero que me obligó a mirar. Elena aceptó los pañales, pero señaló que la leche ya no correspondía a la etapa de los niños. Ambos rieron apenas, sorprendidos de encontrar un instante sin defensa. Durante la visita, Adrián alimentó a Alba y logró dormir a Nicolás, después de caminar 20 minutos por el salón. No tomó fotografías. Cuando llegó la hora, se marchó sin pedir 5 minutos más. En la puerta, Elena le entregó un calendario de cuidados y explicó que tendría que aprender citas médicas, horarios y emergencias. No solo juegos. Quiero hacerlo. Entonces empieza llegando el jueves a las 7. Adrián prometió estar allí. No prometas. Llega. La frase ya no era un muro, sino una condición verificable. El jueves, Adrián llegó a las 6:55
Elena lo observó preparar 2 biberones, equivocarse con una medida y comenzar de nuevo sin llamar a ningún asistente. Al finalizar la visita, sacó una llave nueva del bolsillo. Él lo miró, pero no extendió la mano. ¿Qué significa? Que las visitas dejarán de depender de que yo pueda abrirte mientras sostengo a 2 niños. Podrás entrar únicamente durante los horarios acordados. Si abusas de ella, cambiaré la cerradura. Adrián recibió la llave con cuidado. No voy a confundirla con algo que no es. Elena sostuvo su mirada. Entre ellos seguían existiendo el amor que habían enterrado, la rabia y 18 meses que ninguna ceremonia pública podía devolver. Esta no es la llave para que vuelvas a ser mi marido, dijo, ni para que conviertas mi casa en una extensión de la tuya. Es una oportunidad para que aprendas a ser padre. Adrián cerró los dedos alrededor del metal. Desde las cunas llegó el primer llanto, seguido de otro. Elena abrió la puerta. Tu oportunidad acaba de despertarse. Él entró, sin dejar de ser invitado, durante las 6 semanas siguientes. Adrián llegó a cada visita 5 minutos antes. Aprendió que Nicolás rechazaba el puré si la cuchara estaba demasiado llena, que Alba solo se dormía escuchando el ruido de la lluvia, y que 2 bebés podían convertir una camisa impecable en un trapo en menos de 1 minuto. Nunca utilizó la llave fuera del horario acordado. Una tarde encontró a Elena atrapada en el tráfico y esperó en el descansillo en vez de entrar. Cuando ella apareció corriendo, él levantó la llave para explicarse. Podías haber pasado, dijo Elena. Todavía sin aliento, podía abrir la puerta. Pero no tenía permiso para entrar. La respuesta no borró el pasado. Aunque añadió una prueba a favor del presente, la mediadora amplió las visitas y Adrián reorganizó su agenda sin exigir que los niños fueran trasladados a la Torre Santa María. Cuando Elena se burló del cuaderno que llevó al curso de primeros auxilios, respondió que no pensaba delegar una reanimación en un asistente. Ella sonrió. Aún no eran una familia reconciliada. Aprendían a compartir la responsabilidad sin convertirla en una guerra. La auditoría independiente concluyó 2 meses después. Mercedes había ordenado bloquear 4 comunicaciones, autorizado el cheque de 500.000 euros y compartido información privada con 2 consejeros. Sergio había modificado la advertencia legal, eliminado registros y facilitado datos sobre la vivienda de Elena al despacho que preparó la solicitud de custodia. El informe también responsabilizó a Adrián por mantener un sistema donde sus instrucciones podían convertirse en castigos sin supervisión. Ante el consejo, él no intentó separar su nombre de aquella conclusión. Renunció temporalmente a las funciones ejecutivas. Aceptó una revisión externa y cedió su voto en decisiones relacionadas con la investigación. Sergio fue despedido y procesado por falsificación. Los accionistas destituyeron definitivamente a Mercedes. Ella esperó a Adrián en el pasillo. ¿Has destruido la empresa de tu padre por una mujer que ya te dejó una vez? No respondió él. Estoy intentando reparar lo que destruimos para conservarla. Algún día tus hijos comprenderán que protegí su apellido. Espero enseñarles que un apellido que necesita pisotear a su madre no merece ser protegido. Mercedes lo llamó ingrato. Adrián se alejó sin pedirle que lo entendiera. Una semana más tarde, Mercedes acudió al apartamento de Elena sin avisar. Elena la recibió en el portal y no la dejó subir. Mercedes llevaba un sobre con una propuesta, una vivienda a nombre de los gemelos, una renta vitalicia para Elena y el cierre de las denuncias. Sigue intentando comprar el final que le conviene, dijo Elena. Estoy garantizando el futuro de mis nietos. Sus nietos ya tienen futuro. Lo que no tienen es una abuela capaz de pronunciar la palabra perdón. Mercedes aseguró que todo lo había hecho por miedo a que Adrián volviera a romperse. Elena no suavizó la mirada. Yo también tuve miedo. Estaba embarazada, sola y sin dinero. La diferencia es que no utilicé mi miedo para destruir a otra persona.
Mercedes preguntó si alguna vez le permitiría conocer a Nicolás y Alba. No mientras crea que verlos es un derecho negociable. Si asume por escrito lo que hizo, entrega las pruebas y acepta las condiciones de la mediadora. Lo consideraré. No es una promesa. Es la única puerta que no ha cerrado usted misma. Elena devolvió el sobre. La verdadera prueba llegó una madrugada, cuando Alba despertó con fiebre y respiración acelerada. Elena llamó a urgencias y después a Adrián, que contestó al primer tono. Llegó sin chofer y las acompañó al hospital. En observación, su antiguo impulso fue llamar al director y exigir una habitación privada. Vio la expresión de Elena y guardó el teléfono. Dime qué necesitas. Que escuches al médico y no conviertas esto en una operación empresarial. La pediatra diagnosticó una infección respiratoria leve, pero mantuvo a Alba varias horas en vigilancia. Adrián anotó las dosis, sostuvo la mascarilla de nebulización y caminó con la niña cuando lloró. Al amanecer, Elena se quedó dormida sobre 2 sillas. Él cubrió sus hombros con su chaqueta, sin tomar aquel cansancio compartido como una señal romántica. Tras el alta, repitió todas las indicaciones sin equivocarse. «Puedes irte a descansar», dijo Elena. «Puedo quedarme con Alba mientras duermes, solo si quieres». Ella dudó y le entregó a la niña. No era perdón, sino algo más difícil: confianza, cuando Elena no podía vigilarlo todo. El acuerdo de filiación se firmó sin cámaras. Adrián reconoció legalmente a Nicolás y Alba desde el nacimiento, pagó la manutención retroactiva y aceptó que la residencia principal siguiera con Elena. La custodia compartida se ampliaría de forma gradual, según las necesidades de los niños y no la impaciencia de los adultos. Elena conservó todas sus decisiones profesionales y rechazó una vivienda de la familia Santa María, con el dinero que le correspondía por derecho a los gemelos. Alquiló un estudio más seguro y reabrió su pequeño despacho de arquitectura. Adrián no le consiguió clientes. Cuando una empresa hotelera eligió su proyecto para rehabilitar un edificio histórico, él se enteró por una noticia. Llegó aquella tarde con una tarta pequeña. No sabía si felicitarte podía parecer una intromisión, admitió. La intromisión sería decir que llamaste al jurado. No conocía al jurado. Entonces, puedes entrar. Comieron tarta en la cocina mientras los niños aplastaban trozos contra la mesa. Adrián confesó que durante el matrimonio había admirado el talento de Elena, pero lo trató como algo secundario frente a sus obligaciones. «No necesito que ahora conviertas mi trabajo en una penitencia», dijo ella. «Lo sé. Solo quería decirte que lo vi demasiado tarde». «Ver tarde no es lo mismo que no ver nunca», respondió Elena, sin ofrecerle más de lo que sentía. Mercedes tardó 4 meses en enviar una declaración completa. No la escribió su abogado. Reconoció haber rechazado las cartas, haber ofrecido dinero a Elena y haber permitido que la prensa recibiera información para desacreditarla. Entregó una copia a la fiscalía y renunció a impugnar su destitución. Al final, añadió que deseaba conocer a los gemelos, pero que aceptaría una negativa. Elena leyó el documento 2 veces. «¿Tú quieres que los vea?», preguntó a Adrián. «Quiero que mis hijos tengan una abuela que no les enseñe a confundir amor con control. Todavía no sé si mi madre puede serlo. La decisión debe ser de los dos». Acordaron un encuentro de 20 minutos en el despacho de la mediadora. Mercedes llegó sin regalos. Cuando Alba tiró un juguete a sus pies, la mujer lo recogió con manos temblorosas. Nicolás le sujetó un dedo, ajeno a todas las batallas libradas, antes de que aprendiera a caminar. Mercedes comenzó a llorar. «No tengo derecho a pedirles nada», murmuró. Elena respondió con calma. «Entonces no lo pida. Conviértase en alguien a quien un día podamos ofrecérselo». Mercedes asintió. No hubo abrazo ni absolución. Solo una segunda visita programada para el mes siguiente, tan limitada y verificable
como había sido la primera oportunidad de Adrián. El primer cumpleaños de Nicolás y Alba se celebró en el patio del nuevo estudio de Elena. No hubo fotógrafos, consejeros, ni empleados uniformados. Clara llevó globos. La hermana de Elena preparó la comida. La mediadora acudió como amiga y no como árbitro. Adrián montó 2 pequeñas bicicletas sin pedales y descubrió, después de 1 hora, que había colocado un manillar al revés. Elena se sentó a su lado con un destornillador. El hombre que dirige miles de empleados ha sido derrotado por 6 tornillos. El hombre ya no dirige miles de empleados. Solo temporalmente. Quizá vuelva, pero no de la misma manera. Adrián le contó que el consejo había aprobado su regreso con controles independientes y que él había eliminado la oficina familiar que filtraba sus relaciones personales. También había creado un protocolo para que ninguna orden ambigua pudiera utilizarse contra empleados o familiares. No quiero que me felicites, añadió. Debió existir desde el principio. Elena ajustó el manillar. Antes habrías esperado una medalla por admitir eso. Antes creía que reconocer un error era lo mismo que repararlo. Alba se acercó tambaleándose y cayó entre ambos. Adrián y Elena extendieron las manos al mismo tiempo. La niña se levantó sola y siguió caminando, provocando la primera ovación de la fiesta. Cuando los invitados se marcharon, Adrián recogió vasos y restos de pastel. Elena encontró en un cajón la llave que le había entregado meses atrás. Ya no la necesitas, dijo. Él se quedó inmóvil, convencido de que las visitas volverían a limitarse. Elena señaló una caja sobre la mesa. Dentro había otra llave, distinta. La primera abría mi apartamento durante un horario. Esta abre la nueva casa, porque tendrás a los niños 3 noches por semana. No es un premio, es parte del acuerdo. Adrián respiró aliviado, aunque no la tomó de inmediato. Y nosotros, Elena comprendió que por primera vez, él hacía la pregunta sin ofrecer una solución preparada. Nosotros dejamos de ser marido y mujer mucho antes del divorcio. No podemos fingir que unos meses correctos reparan años de silencio. No quiero fingir. ¿Qué quieres conocerte otra vez? Sin contratos. Sin pedirte que regreses. Y sin utilizar a los niños como puente. Si al final solo podemos ser buenos padres. Aceptaré eso. Elena le dio la llave. El viernes los gemelos dormirán contigo. El sábado, si todavía quieres, puedes invitarme a cenar. A mí, no a la madre de tus hijos. Eso es una cita, es una cena. Tendrás que ganarte el nombre. Adrián sonrió. Y ella también, 1 año después. Elena volvió al supermercado, donde todo había comenzado. Nicolás y Alba corrían junto al carrito mientras Adrián intentaba impedir que llenaran la cesta de galletas. Ya no había guardaespaldas esperando fuera ni una cuenta bloqueada en el teléfono de Elena. Ella dirigía su estudio. Adrián había regresado a la empresa bajo las nuevas reglas, y ambos compartían la crianza sin abogados presentes. Las cenas de los sábados se habían convertido lentamente en paseos, conversaciones y una reconciliación que ninguno anunció hasta estar seguro. Frente al estante de leche infantil, Adrián sacó del bolsillo una caja pequeña. Elena levantó una ceja. Si hay un anillo ahí, te abandonaré en el pasillo. No es un anillo. Dentro estaba la llave vieja, la del primer apartamento. Montada en un marco diminuto, debajo había una frase: gracias por enseñarme que entrar no significa pertenecer. No quiero pedirte que vuelvas a la vida que teníamos, dijo Adrián. Quiero preguntarte si seguimos construyendo esta. Elena miró a los gemelos, que discutían por una caja de cereales, y después al hombre que finalmente había aprendido a esperar una respuesta. Sí, contestó. Pero no compres la leche equivocada otra vez. Adrián rió. No hubo rodilla en el suelo ni testigos aplaudiendo. Solo 4 personas avanzando por un pasillo común. Sin deudas secretas, ni puertas cerradas. Al llegar a la caja,
Una madre joven descubrió que no podía pagar una lata de leche. Antes de que Adrián sacara la cartera, Elena le tocó el brazo. Se acercó a la mujer. Escuchó su explicación y pagó el producto sin pedir un nombre ni una promesa. Afuera. Adrián preguntó por qué no había permitido que él lo hiciera. Porque estabas a punto de convertirlo en un gran gesto, respondió Elena. A veces ayudar significa simplemente no humillar a quien necesita algo. Adrián aceptó la lección y cargó a Nicolás. Mientras Elena sostenía a Alba, al otro lado del cristal se reflejaron juntos, no como el millonario que había rescatado a su exesposa, ni como la mujer pobre que había recuperado a un hombre rico. Eran dos personas que habían dejado de comprar silencio, de confundir protección con dominio y de llamar amor a una puerta cerrada. Adrián besó la frente de su hijo y extendió la mano libre. Elena la tomó porque quiso, no porque necesitara ser salvada. Caminaron hacia casa mientras los gemelos pronunciaban palabras incomprensibles entre risas. Esta vez, ninguno iba delante del otro.